A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Hoy continuamos con el estudio de la Carta de Santiago, carta que fue dirigida a los nuevos cristianos que fueron dispersos, muchos de ellos, de esas 12 tribus de Israel, fueron dispersados porque trabajaban o servían, ¿verdad? O los adquirió, por decirlo de alguna manera, el imperio romano y tuvieron que desplazar de Jerusalén. Entonces, esta carta que la hemos estado estudiando poco a poco, que aunque son 5 capítulos nada más, pues hemos estado, ¿verdad?, tomándonos el tiempo. Yo en el anterior episodio había comentado que ese iba a ser el penúltimo, pero meditando y estudiando el último capítulo, decidí que va a ser de otra manera. Sí, no lo voy a hacer la conclusión el día de hoy. Entonces, para empezar, te voy a leer en Reina Valera del capítulo 5 del versículo del 1 al 6. Ahora bien, ustedes ricos, lloren y aúllen por las desgracias que vienen sobre ustedes. Su riqueza se ha podrido, sus vestidos están apolillados. Su oro y su plata están corroídos, y su corrosión testificará contra ustedes, y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. Miren, el salario no pagado a los obreros que cegaron sus campos clama, y los gritos de los cosechadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido con lujo y desenfreno en la tierra. Han engordado sus corazones para el día de la matanza. Han condenado y asesinado al justo. Él lo resistió. Entonces aquí estamos viendo que esta sociedad en la que estaban estos nuevos cristianos, pues se dedicaban, ¿verdad?, al comercio, a la agricultura. Entonces, pero tenían, como les dije, como trabajadores a muchos de estos nuevos cristianos. Entonces, aquí la palabra no está dando un juicio contra personas que sean ricas por ser ricas nada más. No, está hablando de personas ricas que tienen una mala actitud, que abusan de sus empleados. Entonces, no, porque a veces nosotros, ¿verdad? Pensamos que Dios quiere que sean, que los pobres, las personas que económicamente son pobres, eh, que así es, esa es la manera ideal de vivir, porque la gente emplea un término con el que yo no estoy de acuerdo. La mayoría de las personas, en lugar de decir, mira, es que esa persona es pobre, dice, es muy humilde. No tiene nada que ver el término, ¿eh? Quiero decirle, yo creo que en algún momento de la historia se adoptó, ¿verdad? Y no sé si es una historia muy lejana, de la historia muy lejana, o en determinados años, ¿verdad? Que la gente para no, se le hacía muy fuerte emplear la palabra pobre, ¿verdad? Entonces la gente empezó en la sociedad a decir, es que son muy humildes, es que son, y la humildad es una virtud, no tiene nada que ver con la capacidad económica de nadie. Entonces, tanto que la palabra no los menciona como, ay, ustedes los humildes, ¿verdad? No, habla del pobre, de la persona, como te digo, que económicamente está en un estatus diferente a otras personas. Los ricos, no, su defecto no es ser rico, porque hay ricos de muy buen corazón, gente que es dadora, gente que es sembradora, ¿verdad? Y puede haber un rico con un corazón humilde y puede haber un pobre con un corazón soberbio. Por eso no hay que confundir ni tenerle miedo a las palabras y decir, no, no, es que muy humilde, es que son muy humildes, ¿no? Porque pueden ser pobres humildes, pueden ser pobres orgullosos,
Pueden ser ricos humildes o pueden ser ricos orgullosos. Pero aquí propiamente y después de este pequeño preámbulo, está hablando, ¿verdad? De esos ricos abusadores con sus empleados, que les retenían el pago. En ese momento a las personas les pagaban diario. No les pagaban como ahora que sistemas que hay de a la semana, a los 15 días o al mes. En ese momento el jornalero trabajaba por jornal, o sea, por horario día. Entonces, así les pagaban. Pero estos ricos les empezaron a retener el sueldo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Santiago hace como una especie de que va a venir algo sobre las personas. No los maldice, ¿verdad? Pero sí dice que va a venir un juicio sobre este tipo de personas porque dicen el salario no pagado a los obreros que cegaron sus campos clama y los gritos de los cosechadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Estos nuevos cristianos, estos cosechadores, estas personas que eran obreras y que se les retenía el salario, Dios iba a salir como justicia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa que Santiago, al expresar esta manera hacia estos ricos opresores, habla en un tono de profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba denunciando la injusticia económica que se estaba pasando. Entonces, porque estos ricos eran opresores, unos opresores externos de la comunidad, ¿no? Entonces, y lo estaban haciendo hacia estos nuevos cristianos. Entonces aquí Santiago combina esta voz profética, como te digo, con la sabiduría y con la ética del reino. Me llama mucho la atención que aquí Santiago habla que se corroen dos metales que no aceptan ese tipo de corrosión. El oro y la plata no se corroen, ¿verdad? Pero aquí él estaba a entender que eran personas, estos dueños de estos campos, estos dueños de esas industrias, porque habla de obreros, ¿verdad? Personas que trabajaban para ellos. Ellos hasta sus ganancias iban a tener una clase de pérdida, ¿verdad? Pero lo manejó de una manera como, fíjate nada más, hasta lo que no se corroe va a tener daño, hasta el oro y hasta la plata, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban reteniendo un dinero que ya no eran de ellos. Es que a veces la gente no entiende esto. Y te voy a decir algo. Esto lo estamos mencionando como algo que Santiago le escribió a unas personas, pero esto puede suceder en la época actual, que no se pagan salarios adecuados. ¿Sí? Que siempre el jefe, el dueño del lugar, anda como que, ¿cuál es el mínimo? ¿Verdad? ¿Cuál es el mínimo para pagarle a los empleados? Y te voy a decir algo, a veces nosotros somos empleados de personas que no conocen de Dios, pero esta práctica no solamente sucede allí, sino a veces los mismos patrones, los mismos personas que Dios les ha proveído de una empresa, de un lugar, ¿verdad? Donde ellos son los dueños, andan no queriendo bendecir a sus empleados, ¿verdad? Y cuando yo meditaba en esto decía yo, qué fuerte, porque las personas que trabajan para otros cristianos, que son bendecidos por Dios en sus negocios, deberían de tener un corazón de decir, le voy a pagar bien a mis empleados, más allá del mínimo, más allá y estar haciendo,
Esto suena como muy fantástico, como muy idealista, ¿verdad? Pero incluso estar haciendo aumentos de sueldo en periodos no tan largos, ¿verdad? No solamente cuando digan, no, pues es que subió la canasta básica, ya la gente no le va a alcanzar, entonces hacen un aumento que a la hora que, como ya subieron las cosas de la canasta básica, pues queda junto con pegado, o sea, realmente no bendecían. Y hay un ejemplo muy grande en la Biblia de un hombre que bendecía a sus empleados. Y de hecho fueron dos, ¿eh? Y uno es muy conocido porque es el padre de la fe y el otro era Lot. Y yo creo que tú te acordarás que el motivo por el cual se tuvieron que separar Abraham y Lot era porque sus empleados eran tan prósperos que creció su ganado. El ganado de Abraham no se está refiriendo a que era el ganado de Abraham, era el ganado de sus empleados, de sus servidores. Entonces, así deberían de ser de bendecidas todas las personas que trabajan para una persona que es cristiana, incluso que trabajan en una iglesia. A veces los sueldos de personas que sirven en una iglesia son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, sí deberemos nosotros, yo, bueno, en esta meditación que he estado haciendo, digo yo, Señor, primero perdónanos, ¿verdad? Que no somos personas que queremos bendecir, que no queremos que las personas que están bajo eh, nuestros empleados puedan ser bendecidos de tal manera que ellos sean prósperos como estos siervos, ¿verdad? De Abraham y de Lot, sino que siempre estamos en ese temor y escatimando. Entonces, volviendo a Santiago, estas personas, estos dueños de campos, estos dueños de empresas, no estaban reteniendo un dinero de ellos, estaban usando un dinero que le pertenecía a su empleado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque tú dijeras, tú no, pues es que él con su dinero, ¿verdad? Él guardaba y escatimaba para él mismo y era codicioso y era avaro. No, estaba reteniendo un dinero que ya no era de él, que ya no era de ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? También hay una palabra de consuelo para estas personas que se les estaban reteniendo el suelo. ¿Por qué? Porque ahí tú vimos que Dios oye y actúa. La justicia de Dios es segura, aunque no siempre sea inmediata. El problema no es poseer, sino acaparar y oprimir. Y no se estaba trabajando con una ética de trabajo, válgame la redundancia. El pago era injusto y no era a tiempo. Entonces, te voy a hacer unas preguntas que ya más o menos hablé un poquito ahorita, pero para que tú las anotes si quieres, para que después tú las puedas meditar. Y si no tienes oportunidad de anotarlas ahorita, pues sí tienes la oportunidad de volver a regresar la enseñanza, ¿verdad? Porque está aquí en YouTube, en el canal de YouTube. Y entonces, que tú puedas analizar y puedas meditar. ¿Qué prácticas modernas equivalen a retener el salario? ¿Cómo puede hoy tu iglesia oír el clamor de los jornaleros? ¿Qué pasos concretos puedes dar para desacumular y compartir? Entonces, porque a veces nosotros, ¿verdad? No tenemos empleados a lo mejor, ¿verdad? Pero acumulamos, tenemos este corazón de esos ricos, acumuladores.
Y esto ya lo he mencionado en otras oportunidades. Siempre tenemos la oportunidad de bendecir. Entonces aquí en esta carta hay una denuncia, ¿verdad? Una denuncia a los ricos opresores. Porque también aumentaron sus riquezas por retener estos salarios. No pagaban justo, como te dije, ni a tiempo a sus trabajadores. Vivían en un lujo y en un exceso, sin importarle a los demás, no les daban importancia a los demás. Y algo muy tremendo, ¿sabes qué? Como eran personas con un estatus social y económico alto, usaban sus conexiones, sus contactos, usaban personas de los tribunales para acallar a los pobres. Y te voy a decir hasta dónde llegaba esa maldad. Que estas influencias que ellos tenían llegaban hasta el punto de que a estos jornaleros, a estos obreros, estos tribunales los condenaban, los podían llevar hasta la cárcel y algunos hasta la muerte. Entonces es muy, muy importante esta parte de Santiago, ¿verdad? Estos primeros 6 versículos del capítulo 5, ¿no? A veces nosotros leemos y pues lo hacemos ya en lo automático, como ya te había dicho. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú si estás en estas posiciones de tener empleados? Ver si soy un empleador o líder y que debo de pagar a tiempo, ser justo y tratar con dignidad a mis trabajadores. Si soy trabajador, porque está también la otra parte. Confiar en que Dios escucha mi clamor y buscar justicia de forma correcta, no con violencia. Si soy creyente en general, no acumular solo para mí, sino ser generoso con quien lo necesita. Como iglesia, debemos apoyar a los otros que sufren abusos laborales y enseñar a manejar la riqueza con justicia. Y recordar, ¿verdad?, que vivimos en los últimos días y que la manera que nosotros tratemos a otros con el dinero refleja nuestra fe en Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.